Buenas a todos. Antes de empezar pido disculpas por el locuendo, que no deja de fallar. Además debo aclarar que a partir de aquí la historia tomará un rumbo que a muchos tal vez no les guste, pero espero que le den una oportunidad ya que la idea original era hacer algo diferente. Sin más, comencemos. Capítulo 9. El viaje. Luego de que Darsk y Asia abordaran la nave, se activaría el camuflaje de esta. Entonces Asia preguntaría a Darsk a dónde nos dirigimos, a lo que Darsk diría a la atmósfera superior. Necesito hacer algunos preparativos por ahora, puedes ir a descansar. Nos espera un largo viaje. Asia asentiría y se retiraría. De regreso con Sona, ella estaría discutiendo el asunto con Tsubaki. Escucha bien, Tsubaki, hasta no saber para qué quiere Darsk la lista, aunque me hago la idea. Después de lo que me contó nos centraremos en conseguir solo la información, luego veremos qué parte de la información le entregaremos. Tsubaki diría: sí señorita Sona, pero ¿qué haremos con la señorita Rías? Ella insiste en hablar con usted de lo sucedido la noche anterior. Sona lo pensaría y diría: deja ese asunto en mis manos. Tsubaki diría: entendido, a lo que Sona diría: por cierto, reúnelos a todos, necesito decirles algo. Tsubaki asentiría. Luego de unos minutos todos estaría en la sala frente a Sona, que diría: escuchen, pase lo que pase, ustedes no mencionarán lo sucedido hoy aquí, sin importar que esto no saldrá de aquí si algo se les escapa. Esto último acompañado de que todos con nerviosismo negarían. Sona diría: bien, pueden retirarse, mientras se quedaría viendo el cielo por unos instantes. De regreso con Darsk, Asia estaría despertando luego de arreglarse. Nota usaría sus ropas de monja. Fin de la nota. Iría con Darsk, que estaba en el puente de mando viendo varias pantallas. Lograría sentir la presencia de Asia y diría: veo que despertaste bien, ya que estás aquí te diré que a partir de este punto nos espera una larga travesía, así que espero que lo que dijiste anoche no hayan sido solo palabras. Asia diría: no, eso no dije, que haría lo necesario para poder ir contigo y lo haré. Darsk vería a Asia y diría: bien, eso espero. Por ahora toma asiento, en unos momentos regresaremos a la Tierra. Asia sentiría. Luego de tomar asiento detrás de Darsk preguntaría: disculpa Darsk, pero ¿qué son todas estas pantallas? A lo que Darsk diría: esto he estado buscando información de ciertas criaturas que cumplan con ciertos estándares y me ha tomado más de lo que esperaba, pero obtuve lo que quería. Asia diría: ya veo, mientras veía en las pantallas nombres, imágenes de criaturas extrañas, coordenadas, cerdados, todo eso en un lenguaje que ella no conocía. Darsk la vería y diría: no te preocupes, pronto lo sabrás. En ese momento la nave empezaría a descender y se dirigiría a Sudamérica. De regreso con Rías y Sona, ambas estarían en el club del ocultismo. Dime Sona, ¿qué pasó con él después de que nos venciera? Sona respondería: regreso por la chica, la tomó en sus brazos y se retiró dejándome a cargo de ustedes. A lo que Rías diría: lamento eso, pero por lo que me dices, nosotros no representamos una amenaza para él, pero cuando lo vuelva a ver lo destruiré sin pensarlo, él realmente es peligroso. A lo que Sona diría: no creo que eso sea posible. Rías diría: ¿por qué lo dices? ¿Qué es lo que no me has dicho? Sona se acomodaría sus gafas y diría: después de tomar a la chica, una enorme nave aparecería de la nada, sería abordada por él con la chica y desaparecería sin dejar rastro. Rías sorprendida diría: eso significa que él realmente es Sona. Solo asentiría. Lo que Rías diría: ya veo, supongo que nunca más lo volveremos a ver. Sona diría: volver a ser como antes, mientras colocaba una cara triste. Sona diría: Rías, él no era una salida para tu compromiso, recuerda eso. Rías diría: lo sé, eso lo sé muy bien, de aquí en adelante todo ocurrirá como en la historia original con el Rating Game, solo que el lugar de Asia lo tomaría Ren. Hasta lo ocurrido con las espadas sagradas. De regreso con Darsk y Asia, luego de pasar la atmósfera, Darsk se levantaría del asiento del piloto e iría por su equipo. Asia lo seguiría y se sorprendería de ver la armadura de Darsk por primera vez. Esta consistía en una máscara de aspecto amenazante, un protector para el pecho, lo que parecían ser dos brazaletes de gran tamaño, botas altas estilo armadura, un tabardo que empezaba desde la cintura hasta las rodillas, y debajo de la
armadura utilizaba una especie de pantalón ajustado negro. La nave estaría volando sobre una espesa selva luego de descender hasta la copa de los árboles. Darsk diría: espero que estés lista. A lo que Asia respondería: sí lo estoy. Darsk tomaría a Asia entre sus brazos y saltaría. Esto asustaría a Asia. Luego la nave se sona. Luego de llegar al suelo, Darsk bajaría a Asia y se pondrían en marcha. Darsk le entregaría a Asia un brazalete junto a lo que sería unos audífonos con micrófono y le diría: este aparato es un comunicador y el otro es un traductor, póntelos. Asia los recibiría. Luego de colocárselos el brazalete se ajustaría a la mano de Asia y empezaría a mostrar varios hologramas. Darsk le diría: lo programe para que lo puedas entender, presiona donde dice camuflaje óptico. Asia lo haría y el traductor desaparecerían de la vista. Esto la sorprendería. Darsk le diría: cuando necesites quitártelos presiona desactivar y si necesitas comunicarte conmigo presiona enlace, solo úsalo si estás en extremo peligro, de lo contrario no. Además esto te ayudará. ¿A dónde vamos? Luego de varios minutos caminando llegarían a un pueblo. Darsk le diría a Asia: espérame en ese pueblo. Asia preguntaría: ¿a dónde planeas ir? Darsk diría: necesito confirmar algo, así que hazme caso y no llames la atención. Así entendería. Darsk activaría su camuflaje y se adentraría en la selva. Luego de un tiempo llegaría a unas ruinas cubiertas por la vegetación. Vería las ruinas y reconocería el lenguaje. Yautja también estuvieron aquí. Luego siguió su camino varios minutos. Se detendría en la rama de un árbol con su máscara. Buscaría señales térmicas. Entonces escucharía un ligero sonido en su espalda. Se voltearía viendo una enorme mandíbula que se lanzaba sobre él. Darsk lo esquivaría saltando del lugar. Se recuperaría rápidamente. Se voltearía y vería a una enorme serpiente de unos 20 metros de largo con el tamaño suficiente para tragarse a una persona sin problemas. Acto seguido, se pondría en guardia mientras sacaba su lanza sobre la enorme serpiente. Lo vería y se lanzaría sobre Darsk. Ambos empezarían un combate. La serpiente trataba de atrapar a Darsk con su boca al igual que darle varios golpes con su cola. Incluso trataría de atraparlo con su cuerpo. Darsk esquivaba, bloqueaba y desviaba cada ataque con su lanza mientras le provocaba heridas al mismo tiempo, y cuando lo intentaba atrapar con su cuerpo utilizaría sus cuchillas. La serpiente se pondría furiosa, empezando a atacar de manera desenfrenada. Darsk agudizaría sus sentidos para bloquear sus ataques, que debido a la fuerza de la serpiente llegó a derribar un par de árboles de un solo golpe. En un ágil movimiento del suelo la serpiente se quejaría y trataría de atraparlo nuevamente con su boca. Darsk esquivaría el ataque rápidamente y con sus cuchillas le cortaría la cabeza. Darsk tomaría la cabeza y regresaría por Asia. Al llegar al pueblo se sorprendería de ver a toda la gente del pueblo rodeando a Asia, que no paraban de agradecerle. A algunos le rezarían al ver cómo curaba a heridos y enfermos. Asia lograría ver a Darsk en la entrada de la selva e iría con él, pero se asustaría al ver la cabeza de la serpiente que llevaba. Los pobladores verían a Darsk con la cabeza de la serpiente junto a él. Todos se arrodillarían y empezarían a alabarlo junto a Asia. Uno de ellos se levantaría y gritaría: los dioses han regresado, han acabado con el devorador de hombres y han curado a nuestros enfermos y heridos. Acto seguido todos gritarían de felicidad. Darsk diría: hora de irse. Asia sentiría. Los pobladores le entregarían a Asia una canasta con varias frutas y verduras junto a varias ropas tradicionales muy hermosas y varias joyas. Asia trataría de rechazarlos, pero Darsk diría: será mejor que los aceptes, ellos solo quieren agradecerte. Asia la nave aparecería sobre el pueblo, haciendo que todos se arrodillaran y empezarán a rezar. Instantes después Darsk y Asia tomarían rumbo al este. Asia preguntaría: ¿a dónde se dirigen ahora? Darsk diría: a región conocida como el Himalaya. Asia preguntaría por qué había traído con él una cabeza gigante de serpiente. Darsk diría: esa es la criatura que acechaba el pueblo y la cabeza era la prueba de mi victoria. Asia no diría nada y soltaría una sonrisa, ya que Darsk, sin darse cuenta, había ayudado a un pueblo entero. Luego de una hora de viaje llegarían al Himalaya, que por la diferencia de horarios sería de noche. Aterrizarían en una zona montañosa bastante alejada. Ambos bajarían y empezarían a caminar. Asia llevaría las ropas necesarias para soportar el frío. Vería a Darsk que solo llevaba su equipo junto a una especie de malla debajo de esta. Cuando estaba a punto de preguntar algo, se escucharía un rugido. Darsk se pondría en guardia. Vería a sus alrededores con su máscara en visión nocturna, avistando a una criatura de gran tamaño moviéndose rápidamente a un bosque en las cercanías. Darsk vería a Asia y sabría que dejarla sola. Triex hablaría: Darsk, ¿por qué trajiste a la chica contigo? Ella es un lastre para ti. Darsk diría: lo sé, pero necesito saber algo. Triexa diría: ¿y qué es hasta dónde
donde yo lo veo, pudiste dejarla en la nave Darsk. Diría lo sé, lo que intento saber es hasta dónde es capaz de llegar por su propia fuerza y voluntad. Triexa diría no le hallo el sentido a esto a no ser que acaso tratas de probarla como lo hizo tu maestro Darsk. Diría exacto, quiero saber si tiene lo necesario para venir conmigo, de lo contrario. Triexa diría entiendo, pero hay mejores momentos de saber qué tan capaz es la chica, pero ¿qué harás con ella ahora? La nave está lejos de aquí y no creo que pueda regresar sin perderse por la oscuridad de la noche, y dejarla aquí a su suerte tampoco es buena idea. Darsk lo pensaría y diría tengo una idea. Luego voltearía a ver a Asia y diría sígueme, si te quedas atrás estarás sola. Entendido. Asia se preocuparía y entendería que ella era una carga en esos momentos, pero decidiría probar lo contrario. Ya sentiría Darsk, no diría nada. Debajo de la Darsk empezaría a correr a una alta velocidad en dirección del bosque donde vio a la criatura. Asia lo seguiría con algo de esfuerzo. Luego de unos minutos llegarían al bosque. Darsk vería que Asia apenas lograba seguirle el paso, pero seguiría adelante. Asia no se rendiría y lo seguiría con todas sus fuerzas. Minutos después Darsk se detendría. Asia, que apenas logró alcanzarlo, vería frente a él una aldea. Darsk le diría a Asia espérame en esa aldea, ya comprobaste de lo que eres capaz. Siguiendo su camino se alejaría. Asia trataría de preguntar a qué se refería, pero ya era tarde. Darsk en sus pensamientos veo que tiene lo necesario para seguir adelante. Luego vería los alrededores con su máscara, que cambiaría a una visión térmica, y lograría ver una señal de calor que se alejaba. Lo seguiría rápidamente. Cuando la señal de calor se detendría se voltearía y se dirigiría hacia él. Darsk se detendría de golpe, cambiaría su visión de nuevo y vería como un tronco se acercaba a él rápidamente. Darsk lo esquivaría pero sería derribado por otro tronco. Rápidamente recuperaría la compostura desenfundando su lanza y vería a una enorme criatura de pelo blanco, un rostro parecido a un gorila, que lanzaría un rugido a manera de amenaza. Mientras golpeaba su pecho se pondrían en pose de pelea. Darsk entendería que lo estaba retando a un combate cuerpo a cuerpo. Debido a su orgullo de cazador, aceptaría, guardaría su lanza y se pondría en pose de pelea. De regreso con Asia, ella llegaría a la aldea. Luego de ver varias cabañas se acercaría a una, tocaría la puerta, y al abrirse la puerta sería recibida a punta de pistola por dos aldeanos, que le apuntaban con rifles de caza. Preguntarían quién eres y cómo llegaste aquí. Asia, con ayuda del traductor, se presentaría y diría con voz temblorosa que estaba en ese lugar con un compañero, pero se separaron al llegar al bosque. Entonces una voz llamaría la atención de los aldeanos. Verían al que parecía ser el jefe, que diría deténganse, no ven que la asustan, déjenla pasar, ella solo está perdida. Además con el cazador blanco rondando sería peligroso para ella dejarla afuera. Los demás harían caso y luego de disculparse por apuntarle con sus armas la invitarían a pasar para resguardarse del frío. Asia se alegraría. ¿Quién se referían con lo de cazador blanco? El jefe le empezaría a contar la leyenda de un ser que caza a los forasteros y a cualquiera que entre en sus dominios. Le llaman cazador blanco porque su cuerpo está cubierto de un pelaje blanco. En otras culturas lo llaman el Yeti. Ha estado merodeando la aldea las últimas semanas y ya ha matado a 6 personas, por eso nadie sale después del atardecer. Creemos que quiere expandir sus dominios, y si tu compañero está afuera reza porque el cazador blanco no lo encuentre. Estas palabras preocuparían a Asia cuando escucharían estruendos en el bosque parecidos a árboles cayendo. Esto los alarmaría y dirían está aquí, se está acercando rápidamente. Los dos hombres tomarían sus rifles, apagarían las luces, solo dejarían la fogata para dar calor. Toda la aldea haría lo mismo. El jefe le diría a Asia que se quedara callada. El cazador blanco no hará nada si no los escucha. Asia entendería. Ya sentiría en ese momento toda la aldea se quedaría en un profundo silencio, cuando de la nada llegaría un objeto volando y caería en la cabaña donde estaba Asia con los demás, atravesándola. Las paredes, parte de la cabaña se derrumbaría. Todos se recuperaban de lo ocurrido cuando Asia reconocería a Darsk y alarmada diría Darsk, ¿estás bien? ¿Qué te pasó? Darsk, que rápidamente se pondría de pie, vería a Asia y a los demás que le apuntaban con sus armas. Al ver esto Asia diría no, él no les hará daño, por favor no disparen. Cuando todos escucharían un rugido y verían en la misma dirección al Yeti enfurecido. Darsk diría Asia vete de aquí, este lugar es peligroso. Acto seguido se lanzaría contra el Yeti en una lucha cuerpo a cuerpo. En ese momento en la cabaña se escucharía un quejido. Todos voltearían a ver al jefe de la aldea bajo algunos escombros y con una herida en su pierna. Los demás se apresuraron a sacarlo de ahí. Asia rápidamente curaría su pierna sorprendiendo a los demás. En ese momento todos
los hombres saldrían armados a atacar al Yeti. El lugar se volvería un caos debido al enfrentamiento entre Darsk y el Yeti. El jefe le diría a un grupo que evacuaran a las mujeres y niños, el resto protéjanlos del cazador blanco, el que está luchando contra él. Harían caso. Darsk estaría intercambiando golpes con el Yeti, pero la fuerza del Yeti era 3 veces mayor a la de un Yautja. Mientras dañaban un par de cabañas y destruían una, el Yeti daría un golpe que mandaría a Darsk contra una de las cabañas, atravesándola de lado a lado. Los aldeanos empezarían a dispararle al Yeti, que se cubriría con los restos de la cabaña para luego arrojárselos. Esto mandaría a volar a los que le disparaban, hiriendo a varios. El resto los ayudaba, mientras Asia curaba a los heridos. El Yeti vería a Asia y la luz que ella emitía al curar a alguien e iría por ella. Los demás, al ver esto, le empezarían a disparar. El Yeti, que recibiría algunos disparos pero no se detendría, pero antes de llegar hacia Darsk, saldría por un lado lanzándose sobre el Yeti con fuerza, derribándolo y llevándolo al bosque, diciendo en voz alta: tu pelea es conmigo. Empezando un nuevo intercambio de golpes. Darsk esquivaba los golpes que podía, aprovechando el terreno. Utilizaba los árboles como escudo ante los fuertes golpes que los derribaba. Darsk centraba sus golpes en la cara, el pecho y laterales. Ambos estarían cansados, pero el más afectado sería Darsk. Pero el Yeti no se detendría y seguiría atacando. Darsk, en un movimiento arriesgado, se treparía en la espalda del Yeti, subiendo hasta la cabeza. El Yeti trataría de quitárselo de encima pero no lo lograba. Darsk se aferraba como podía. Entonces el Yeti se lanzaría contra los árboles, impactando a Darsk contra estos, pero Darsk lograría resistir los impactos, que terminaban por partir los árboles. Luego tomaría la cabeza del Yeti y con toda la fuerza que le quedaba le rompería el cuello, haciendo que ambos cayeran. Darsk apenas lograría ponerse de pie y, golpeando su pecho, levantaría su puño en señal de victoria. Antes de caer nuevamente, los aldeanos llegarían hasta donde estaban ambos. Al ver al Yeti muerto se sorprenderían. Entonces verían a Darsk, que aún respiraba. Lo cargarían hasta la aldea. Los aldeanos, al ver al resto llegar junto a Darsk, preguntarían qué pasó. Ellos dirían: el tipo de la armadura lo derrotó. Esto sorprendería a todos, que celebrarían. Llevarían a Darsk con Asia, que empezaría a curar sus heridas. Después de un tiempo Darsk despertaría, vería a su alrededor dándose cuenta que estaba dentro. Vería a todos haciendo reparaciones a las cabañas, que solo sufrieron daños menores. Al ver a Darsk todos se detendrían y se le quedarían viendo. En ese momento el jefe aparecería y diría: si buscas a la chica, ella está descansando con los niños. Me imagino que curará todos nuestros heridos, y a ti debió dejarla exhausta porque no la dejas descansar, y parten mañana a donde sea que se dirigen. Darsk solo asentiría. El jefe diría: bien, disculpa, pero si no es molestia para ti, nos podrías ayudar. Te agradecemos que nos hayas salvado del cazador blanco, pero el daño que dejaste es mucho. Darsk lo vería unos instantes y soltaría un suspiro bajo la máscara, asintiendo. El jefe solo diría: gracias. Nota un poco de humor XD. Fin de la nota. Luego de un par de horas los daños estarían reparados, con excepción de las cabañas que Darsk atravesó. Después de eso todos se retirarían a descansar. El jefe invitaría a Darsk a quedarse en una de las cabañas, pero Darsk se negaría. El jefe diría: supongo que tienes algo que hacer antes. Darsk solo asentiría. Se voltaría y antes de irse diría: cuide, jefe. Soltaría un suspiro y diría: sí, será, solo regresa antes de que ella despierte. Realmente estaba preocupada por ti, no la hagas preocuparse más. Darsk no diría nada y se retiraría. Llegaría hasta el cuerpo del Yeti, que era vigilado por uno de los aldeanos, que al ver a Darsk se asustaría. Luego de tranquilizarse preguntaría con nerviosismo: ¿qué es lo que quieres? Darsk señalaría la cabeza del Yeti, dejando desconcertado al aldeano, que soltaría un suspiro y diría: sí, que eres un cazador que viene a reclamar su premio. Darsk no diría nada. El aldeano diría: supongo que es tu derecho, después de todo tú lo mataste, así que no me interpongo. Luego de que Darsk tomara la cabeza se retiraría del lugar. El aldeano se quedaría pensando un rato, pero le restaría importancia a Darsk. Llegaría a su nave y luego de obtener el cráneo del Yeti, lo colocaría junto al de la serpiente gigante. Luego de pensar un rato regresaría por Asia, activando su dispositivo de camuflaje. Después de unas horas, amanecería. El jefe estaría esperando a Darsk enfrente de la aldea. En ese momento Darsk aparecería de la nada frente al jefe, asustándolo. ¿Qué tipo de sustos? Luego de recuperar la compostura, diría: ya me enteré de lo que hiciste anoche, pero no vengo a quejarme por eso, tú lo mataste. A fin de cuentas solo quiero decirte que tanto mi gente como yo no diremos nada acerca de ti y la chica. Es más, esto se volverá leyenda. El hombre que venció al cazador blanco mientras soltaba una leve risa: en fin, no tienes nada de qué preocuparte.
preocuparte, y quisiera que aceptaras esto como agradecimiento, mientras le entregaba un rifle junto a un báculo con decoraciones tribales, y diría: esto perteneció al fundador de esta aldea, y es símbolo de nuestra confianza. Darsk lo recibiría. Unos momentos después aparecería Asia, que al ver a Darsk correría a abrazarlo, y diría: gracias a Dios que estás bien. Luego, lo soltaría. Darsk diría: hora de irnos, debemos continuar. Asia asentiría, pero antes de irse aparecerían los demás aldeanos, y le entregarían a Asia una mochila con ropa finas comestibles junto a unos raros, valiosos y hermosos cristales de cuarzo, diciendo que era su manera de agradecerle por su ayuda con los heridos. Asia lo recibiría. Luego de despedirse, los dos se pondrían en que al final ella podrá acompañarme. En ese momento Triexa diría: parece que ella tiene potencial, solo necesita seguir el camino correcto. Darcy diría: lo sé, parece que tendré que darle un pequeño empujón, a lo que Triexa diría: que estoy de acuerdo, veamos hasta dónde es capaz de llegar. A fin del capítulo 9. Si les gustó, dejen su like, si no, comenten qué les pareció, y lo que no les agradó. Todos los comentarios serán tomados en cuenta. Hasta la próxima.